justamente hoy voy a hablar de algo que creo las Díaz, no González ni Rodríguez, ni Pérez, sobre mucho escritor que veo en las redes diciendo: voy a hacer mi primer novela de ciencia ficción policial. ¿Y a qué se remiten como influencia o como autor para que los ayude a escribir un policial? Asimov. Y es el peor error que pueden cometer. Asimov no era un escritor de policial. Asimov escribía una ciencia ficción muy elemental. El tipo tenía unas grandes ideas, pero su técnica narrativa era bastante paupérrima, como ya les digo, linealísima. No tenía ningún subterfugio literario, no entendía las reglas de lo que es la literatura seria. Por eso gente como Asimov nos sumió a cachetazos en un gueto del que nos está costando salir todavía. Como yo no me considero un escritor de ciencia ficción en este momento, voy más para el horror folk, para New Wave, para la fantasía oscura. No entro en la bolsita de los diletantes de Asimov y eso. Lo mismo pasa con Stephen King también. O sea, si van a policiales, si quieren escribir relatos del género, tanto sea ciencia ficción como fantasía oscura, como horror, con visos policiales, hay un montón de autores que ustedes deben de leer y no son autores de ciencia ficción, ni fantasía, ni horror. Miren, por ejemplo, este es uno de los capos de la literatura policial, del thriller, Raymond Chandler. Por ejemplo, en este libro, este monstruo de libro, que es justamente, son los relatos completos, y no es un libro caro. Me lo consiguió mi esposa justamente en una liquidación de libros nuevos, obviamente. Es impresionante la cantidad de cuentos que pueden encontrar aquí. Ojo. Bueno, por ejemplo, miren: los chantajistas no matan, pasarse de listo, el testigo de la acusación, asesino bajo la lluvia, gas de Nevada, sangre española, tiroteo en el Alciranos, el hombre que amaba a los perros, encuentro en un street, peces de colores, el telón, busquen a la chica, el jade del mandarín, viento rojo, el rey de amarillo, qué curioso, de Chandler. No hay crímenes en las montañas, el rapé profesor Bingo, y así sucesivamente. Todo este libro está lleno de relatos policiales que le van a dar, obviamente, toda una parafernalia. Yo les voy a explicar algo, les voy a contar algo que creo que lo dije en un video. Yo fui policía, estuve 4 años en la policía, 3 en un grupo táctico de asalto, donde jugué mi vida, donde me dispararon en el pecho y por suerte tenía un chaleco que lo habían reforzado y me salvé de pedo. Me tiroteé, entré, hice allanamientos, procedimientos de todo tipo, y aprendí a ser policía por las malas, o sea, por lo que es experiencia de campo. Entonces yo no necesitaría leer todo esto, porque lo viví, porque estuve 3 años en la calle, en patrulla, en barrios, en zonas rojas, y todo eso yo lo puedo aplicar a la ciencia ficción, aunque cada policía de cada parte del mundo tiene una característica determinada en base a el tipo de delincuencia, los armamentos que utilizan esos delincuentes, los procedimientos y los operativos de cada policía, etcétera. Lo que le reconozco es que la policía yanqui para mí es de las más cobardes del mundo, en base a los videos instructivos que yo vi cuando estaba estudiando en la escuela de policía. Son unos cagones. Y acá, bueno, los rusos no, son unas bestias, que van para adelante a pesar de que los bajen a tiros. Y acá en Uruguay, dentro de lo
elemental de lo que teníamos en el gobierno anterior, donde teníamos un ministro que aumentó los sueldos, que mejoró el armamento, que mejoró la instrucción policial, y no este borracho patán que tenemos ahora, que no sirve para nada, vive abrazado a una botella de whisky y la gente es una matanza en la calle. Bueno, tenía ganas de decirlo, así que bánquesela. Para escribir ciencia ficción, fantasía u horror con visos de policial o thriller, tienen un montón de autores. Por ejemplo, Chandler, A sangre fría de Truman Capote. Esto es una obra fantástica y está basada en un hecho real, y en las entrevistas, en cierto aspecto, que tuvo Truman Capote con unos asesinos que entraron en una casa y masacraron a una familia. Son las apreciaciones de un gran escritor conocido por Desayuno en Tiffany, que la verdad les puede dar una idea del pensamiento del psicópata. Yo no digo American Psycho porque me parece algo más tirando a lo espectacularidad. Después, otro tipo que se los recomiendo ampliamente porque tiene un lenguaje lineal y muy policial, por haber estado trabajando años con los policías, es James Ellroy. Ellroy tuvo una característica que lo llevó a introducirse en este mundo del thriller, de los asesinos seriales, de los crímenes, y es que su madre fue asesinada. Su madre salió un día a verse con un tipo y apareció descuartizada. Eso marcó a Ellroy al punto que lo obsesionó con el tema de los asesinos seriales que mataban mujeres. Por ejemplo, tenemos la Dalia Negra, que es un caso famoso, y Ellroy trabajó con especialistas y con ex policías retirados que habían estado en investigaciones de este tipo. O sea, ustedes quieren escribir policial, tienen que leer Ellroy, tienen que leer Chandler, Capote. Acá tengo otro libro de Ellroy, que es Los Ángeles Confidencial, que hay un film con Kevin Spacey, que la verdad está muy interesante, pero les recomiendo el libro. O sea, las películas siempre son interpretaciones y baja mucho la fuerza y la parte de investigación de los libros. O sea, son resúmenes de los libros y con interpretaciones libres. Después, por ejemplo, La colina de los suicidios, de Ellroy, otro libro recomendado. A causa de la noche, de Ellroy, otro libro recomendado. Y Ola de crímenes, que es una recopilación de relatos muy buenos de Ellroy. O sea, a veces capaz que es lo bueno es empezar por los relatos, porque Ellroy es un tipo muy lineal. Le reconozco, Ellroy lo que tiene es que va al grano. O sea, no es un tipo que empieza con subterfugios literarios y que nos trata de contar con metáforas. No, eso más bien es un Scott Fitzgerald, que también se lo recomiendo, Scott Fitzgerald, con El Gran Gatsby, por ejemplo. Pero siempre, para escribir una buena ciencia ficción, una buena fantasía y un buen horror, hay que ir a los maestros. O sea, uno no puede decir, voy a escribir ciencia ficción, entonces voy a leer Asimov, Vance, Robert Silverberg, Pito Pérez. No, o sea, todo eso lo tienen que leer todos esos autores, Gene Wolfe, Ballard, Frank Herbert. O sea, todos esos autores. Lo mismo pasa con el horror, ¿no? Con Ligotti, Lovecraft, Machen, Bloodwood y Clark Aston Smith y William Hawkinson. O sea, todos esos lectores, todos esos autores los tienen que leer sí o sí. Pero esos autores les van a permitir
aprender los códigos para escribir este tipo de literatura. Pero si ustedes quieren ir un poco más allá, por ejemplo, quieren escribir aventuras, no vayan directamente a autores de ciencia ficción. Vayan más atrás, vayan a un Burroughs, vayan, que bueno, también escribía ciencia ficción, pero vayan a otro tipo de autores. Lo mismo pasa con el policial, vayan a todos estos bichos y también a Dashiell Hammett y hay unos más. Por ejemplo, un autor que yo lo considero muy bueno, que tiene elementos muy bizarros, que es el escritor del Club de la Pelea, es Chupalaniuk. No pueden prescindir de Chupalaniuk. Parece chupa chupa algo. Y aparte es gay. Pero es un capo el tipo. No hay que discriminar, y menos a los artistas. Los artistas pueden sentarse en un pepino y gritar, por favor, hágame señora. Que no importa, son artistas, van más allá, es como Lovecraft. Lo tratan de facho, de nazi, pero es Lovecraft. Lo que le va a aportar Howard Phillips Lovecraft no se lo va a aportar nadie. Y lo que le va a aportar Palahniuk tampoco. Lo mismo pasa con gente como Bukowski. Y en este caso, por ejemplo, acá hay un autor, saliéndonos del tema del policial y del que quería escribir thriller, acá tenemos un autor que está vilipendiado por propaganda barata creada por una orate psicópata como Mia Farrow. Mia Farrow destruyó a Woody Allen, lo hizo mierda. Es más, yo creo que la caída que ha tenido Woody Allen a nivel cinematográfico, con películas aburguesadas, condescendientes con el sistema, vienen para tratar de congraciarse por todo el veneno y la putrefacción que arrojó Mia Farrow sobre su persona, donde inventó violaciones a sus hijos, que no eran los hijos de él, era como Angelina Jolie, que va a Ucrania y va al supermercado de niños y quiero el chino, quiero el negrito, quiero el tailandés, quiero el rubio, o sea, y quiero y este después lo entrena para que sea un lesbiano enano extraterrestre. A Woody Allen lo destruyeron, pero este libro, por ejemplo, Cuentos sin plumas, tiene no solamente partes de guiones de obras de él, sino tiene cuentos ultracortos de humor absurdo, que el tipo es muy gracioso y uno aprende a escribir con pocas palabras, a narrar una pequeña historia, a optimizar el lenguaje y a no tratar de exagerar para querer trascender, porque a veces la literatura no es querer trascender. La literatura es tratar de contar una historia y de manifestarse como escritor, de expresar toda esa necesidad que tiene uno de sacar todo eso que tiene adentro. Woody Allen, este libro de Woody Allen es fantástico. Es más, este libro lo tenía en 3 o 4 libros, cortito, no me acuerdo de qué editorial, si era Tusquets o cuál era, si era la misma, y me los pidió un gordo salame y no me lo devolvió nunca más. Un gordo con el que no lo veo en la calle y le escupo la cara, tipo sin código, y lo conseguí de vuelta en una librería de usados y me sorprendió porque nunca había visto una edición con todos los libritos juntos, y la edición es muy linda también, pero debe estar por ahí en alguna editorial. Acá dice todos sus cuentos, colección Andanza, Woody Allen, Cuentos sin plumas. Había uno de un ovni que estaba muy divertido, y después estaba Cómo acabar con la cultura, no me acuerdo en qué parte está, por ejemplo. Les voy a leer un fragmento, o no sé si me da la pelota.
¿Dónde está? Flaubert. ¿Cómo acabar con la cultura? ¿En qué sección está cómo acabar con la cultura? No, estos son últimos títulos. ¿Dónde está el índice? Yo no lo leo. Don Basilio, Fast Food and Pizza. Paysandú y Mina, no deben existir esto es pre-COVID. Bueno, a ver. ¿Cómo acabar de una buena vez por la cultura? La lista de Metterling, un vistazo al crimen organizado, las memorias de Schmidt, mi filosofía. Sí, pero puedo hacer esto, la máquina de vapor, el séptimo sello, boletín de cursos de primavera, leyendas asíricas según la interpretación de un distinguido erudito. O sea, Woody Allen, una de las cosas que tenía, que se burlaba mucho de los judíos, o sea, de la familia judía, siendo judío él, ¿no? De la familia con esas mesas donde se juntaban los familiares, los tíos, los abuelos, todos se peleaban, eran amargos, o sea, tiene una cultura de mierda. Y él se ve que la padeció y bueno, con el tiempo la manifestó en alguna de sus obras, en las primeras películas. Después, ya te digo, se fue aburguesando y lo último que yo le vi fue Medianoche en París, que fue lo último que disfruté de Woody Allen. Después ya de ahí no me lo banqué mucho más. Pero por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar alguna cosa corta que muestre lo que representa este libro? Acá está, La amenaza ovni, página 304. Voy a leer un fragmento nomás. La amenaza ovni. Los ovnis han vuelto a ser noticia, y ya es hora de que consideremos con seriedad este fenómeno. De hecho, son las 8:10. Así que no solo llevamos varios minutos de retraso, sino que además tengo hambre. Hasta la fecha, el tema in toto de los platillos volantes se ha visto asociado principalmente con excéntricos y chiflados. Con frecuencia, en efecto, los observadores han confesado pertenecer a uno de estos dos grupos. El pertinaz testimonio de individuos responsables, empero, ha inducido a las fuerzas aéreas y a la comunidad científica a reconsiderar su otrora escéptica actitud y se va a intervenir la suma de $200 en un estudio exhaustivo del fenómeno. O sea, intervenir $200. El interrogante es, ¿hay algo en el espacio exterior? Y de ser así, ¿dispone de rayos atómicos? Se ha podido probar que no todos los ovnis son de origen extraterrestre, pero los expertos admiten que cualquier objeto brillante en forma de cigarro capaz de subir en flecha a 18.000 km por segundo requeriría un tipo de mantenimiento y bujías dispensables únicamente en Plutón. Si tales objetos proceden efectivamente de otros planetas, la civilización que los ha creado debe de estar millones de años más adelantada que la nuestra. O eso es lo que ha tenido mucha suerte. El profesor Leo Specimen postula una civilización en el espacio exterior que se halla más adelantada que la nuestra en aproximadamente 15 minutos. Esto, según le proporciona a quienes habitan en ella una gran ventaja sobre nosotros, por cuanto no han de correr para llegar con puntualidad a una cita. O sea, Woody Allen juega con el absurdo y lo hace muy bien, como lo hacía en las películas como Annie Hall, como lo hizo en Bananas, como lo hizo en El Dormilón. O sea, aquí él escribe lo que él hace en una película normalmente, aquí lo hace en un relato. Volviendo al tema de los policiales, que hemos sacado acá un montón de... ¡Ey! Se me cayó un librito. ¡No! ¡Mi librito! Tengo un montón de obras policiales. Y la verdad, yo siempre le voy a recomendar al que va a hablar, al que va a escribir una novela de ciencia ficción con una temática determinada, que se salga, que se escape un poco de los autores de ciencia ficción y vaya a los clásicos. Y con los clásicos no quiero decir Elroy, que no es un clásico, no es Aristóteles, es un escritor contemporáneo de policiales.
Y hay muchos policiales, pero hay que profundizar, hay que estudiar. Uno tampoco le puede dar todo predigerido para que ustedes vayan y digan, bueno, está, voy. O sea, si ustedes quieren escribir fantasía heroica, y capaz que tienen que ir más a Thomas Malory que a Conan el Bárbaro. La muerte de Arturo de Thomas Malory es una obra magna de lo que es espada, de la leyenda del rey Arturo, y uno tiene que ir a las raíces. Es como si uno va. Yo, por ejemplo, escribí un relato que se llama Guerra Fría 472 AC o algo así, que es una ucronía sobre Leónidas, no Leónidas, sino otro Leónidas que tenía el nombre del rey Leónidas, que cuando enfrentan a los persas, y Efialtes hace toda esa maniobra para llevar a los arqueros, no me acuerdo si eran fenicios, para disparar por la espalda a los 300. Hay un pequeño problema, que es que la madre de este Leónidas, que su nombre fue puesto en homenaje al rey Leónidas, la madre es una amazona, es una reina amazona, una de las más guerreras más saladas de la Grecia esta ucrónica, y lleva un regimiento de 1000 amazonas, y emboscan a los arqueros y los matan a todos, incluidos Fialtes. De esa manera, Leónidas, gracias a las amazonas, derrotan a los persas, matan a Xerxes, y a partir de ahí la historia cambia, ¿no? Porque no me acuerdo si a Xerxes lo matan o huye. El tema es que en ese momento el imperio Zhou en China comienza a expandirse y llega a la frontera con Grecia, y en Grecia tienen una tecnología rudimentaria, pero tienen tanques de guerra que disparan fuego griego por los cañones, creada justamente por el padre del personaje Leónidas. Y como se viene la guerra sobre Grecia y Esparta, y posiblemente los chinos son muchísimos, y cabalgan dragones, y etcétera, etcétera, y hay animales mitológicos, porque hay una genética determinada que permite que determinado tipo de humano con determinado tipo de genoma pueda reproducirse con animales, y con eso nacen sirenas, faunos, centauros, y aparte ellos no creen en dioses, o sea, no existe dioses, no existe Zeus, no existe nada, solamente los homoioi, creo que eran, no me acuerdo si eran la clase baja griega, es la que creen dioses, pero las clases altas no, son materialistas. Envían a Leónidas a tratar de lograr una alianza con un pueblo que está más allá de China, y en Zipango, donde hay justamente una raza llamada Samurai, que provienen de una especie de Atlántida, etcétera. Bueno, yo para escribir eso estuve 8 meses leyendo literatura griega. Me paspó las pelotas, le soy sincero, me la repaspó. Me tuve que leer la Ilíada, montones para... O sea, de repente tenía que leer 40, 50 páginas para sacar media página. Pero eso es lo que tiene que hacer un escritor, o sea, es la búsqueda de la perfección. No es que cualquiera dice, ay, se me ocurre una idea. Yo veo en Twitter, la verdad, perdónenme, pero me rompen tanto los huevos los autoeditados de Twitter, que dicen, acabo de escribir mi primera novela, tengo 20 años y está fantabulosa. Y
y le ponen 500... No está fantabuloso, es una mierda la novela, ¿me entienden? La autoedición tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y las cosas malas es que cualquier inepto es escritor. No es así. Es todo un trabajo esto. Es como que diga un abogado, soy abogado. ¿Qué hiciste para ser abogado? ¿Te hiciste una carrera de 6 años? No, leí 2 libros ahí de abogado. Y ahora soy abogado. No sos abogado, pelotudo. Y si leíste 3 libros y tenés 22 años, no sos escritor. Sos un aspirante. O sos un papanatas. ¿Me entienden? Me enojé. Todo esto, y los miles de libros, los cientos de libros que van atrás, y los cientos de libros que tengo acá a mi derecha, digo, son parte del acervo del escritor. Son parte de nuestro trabajo para ser escritores. Porque el consejo que les voy a dar final es que uno no tiene... Una vez un profesor de literatura, un pelotudo, un salamín con mostaza, me dijo, no, el escribir es así. Uno tiene que leer todo lo posible y sacar un estilo en base a todo lo que leyó. O sea, hacer una parte de cada uno, una parte de cada cosa, un poco de Bradbury, un poco de... Tipo licuadora, a mí me van a agarrar licuadora así, vamos a meter El País de Octubre, de Bradbury, bueno, y de Ballard, ¿qué metemos? Vermilion Sun. ¿De qué metemos de Frank Herbert, Dune? De Terry Pratchett, El color de la magia de Terry Pratchett. Vamos a leer, vamos a meter... William Gibson, Neuromante para aquí en la licuadora. A ver, ¿entra más libros? Sí, entran. Theodore Sturgeon, Más que humano, vamos a meterlo. Y los cristales soñadores también, vamos a meterlo también. Y por las dudas, vamos a meter Frankenstein desencadenado de Brian Aldiss. ¿Está? Bueno, ahora la licuadora, nos tomamos eso y somos unos grandes escritores. No, lo que vamos a hacer es una copia de cada uno, un pedazo de cada cosa. Vamos a hacer una especie de piñata. ¿Vieron cuando llenan una piñata con papel picado y caramelo de todo tipo? Bueno, nos van a partir la cabeza y lo que va a caer va a ser el relleno de una piñata. No van a ser escritores, van a ser una piñata con ambulante. ¿Cuál es mi consejo? Contrario a ese es: lean todo lo posible, 2.000, 3.000, 4.000 libros, lo que les dé el tiempo, 4, 5, 10 libros por semana si pueden. Si quieren ser escritores, si quieren tener la disciplina necesaria para ser escritores, bueno, lean todo y hagan otra cosa. No hagan nada de lo que leyeron, hagan algo, o sea, que todo eso que leyeron los ayude a tener una mejor gramática, a entender cómo a un lector se lo puede seducir, se lo puede emocionar. O sea, obviamente vamos a aprender de los escritores anteriores como aprenderíamos de un profesor en una facultad o en un secundario. Pero en este caso, el ser escritor, lo primordial para ser escritor es ser original. Y para ser original no hay que copiar un pedacito de cada cosa. No hay que hacer un puzzle con todo lo que ustedes leyeron. Sino que hay que hacer una obra que trate de no repetir las cosas que vieron por ahí. Decir, bueno, vamos a agarrar este final de acá que está bueno, pero le metemos este principio que es diferente, entonces así nadie se da cuenta. No, eso es estafar, eso es unos chorros, un culo roto, ¿entienden? Ladrones. Hace unos días me leí un relato que no voy a decir de dónde ni de quién, ni me importa. No importa, y aparte no es ético, pero sí es importante como consejo de que leí un relato donde yo lo leía y en la segunda página del relato digo,
esto va para un lado determinado que no me gusta. Estaba bien escrito, tenía algunos pisos de originalidad, no muchos, pero alguno tenía, profundizaba en alguna cosita, pero cuando llego al final, me doy cuenta que lo que vi en la segunda página, creo que eran 8 o 10 páginas, era lo que estaba. Y era que el final del relato era un calco de un final de un relato de Isaac Asimov. Ni siquiera se habían esforzado en buscar un final de un relato que no conociera a nadie, lo cual no es ético, para nada es ético, ¿entienden? Pero en este caso habían cometido el error de ir a Isaac Asimov, que lo conoce hasta Doña Coca, hasta la vieja del almacén que va a comprar bananas a 3 bananas porque no le da la guita para comprar más, porque este gobierno de mierda nos arruinó, nos bajó los sueldos, nos bajó los ingresos y nos subió todo. Bueno, Doña Coca, con sus 3 bananas, estoy seguro que sabía que ese final era calcado de un final, los 2 últimos renglones calcados de un final de Isaac Asimov. Y toda la obra se derrumbaba porque apostaba a ese final. El final era el sustento, la base, la arquitectura de la obra se regía en ese final. O sea, la obra es obsoleta, no sirve, es más, es un plagio, ¿está? Y eso es lo que tienen que intentar evitar, el plagio. Tienen que ser únicos, tienen que crear algo nuevo, tienen que esforzarse, tienen que leer más, tienen que leer todo esto. O sea, de un policial, ustedes lo que pueden aprender son procedimientos, pero no robar una historia. No, bueno, el tipo, por ejemplo, Jane Elroy le descuartizaron la madre y ustedes hacen un cuento donde ustedes le descuartizan a su madre. O sea, no extrapolen lo que tenga nadie, de que suceda. Tampoco van a sentir las mismas sensaciones, el mismo dolor que sintió James Elroy siendo un niño cuando se entera que su madre estaba tirada en costado de una carretera, violada y apuñalada. No es lo mismo. Ese impacto que recibió Jane Elroy con una experiencia tan espeluznante, no lo van a poder sentir, no lo van a poder emular. Por eso es importante que también en sus obras incluyan experiencias personales, porque de esa manera uno va a poder, ustedes van a poder manifestar los sentimientos que tuvieron, que percibieron, que los inundaron cuando tuvieron esas experiencias personales. Bueno, mis amigos, espero que esto les haya servido. Ya saben, si van a escribir policial, lean autores de policial. Policial, ojo, estamos hablando de ciencia ficción, fantasía y horror. Si van a escribir una historia de horror que tenga avisos de thriller y policiales, vayan a lo policial, vayan a Elroy, vayan a Chandler, vayan a Dashiell Hammett, vayan a Truman Capote y vayan a un montón, hay un montón de autores. Yo en este momento no recuerdo todo, pero yo les voy a decir una cosa: estos videos son improvisados, o sea, yo no tengo ahí todo anotado, me hago un esquema, no me interesa, es espontáneo. Yo me siento acá y les transmito mis conocimientos, y generalmente, como ya tengo un montón de años y he leído demasiado, y mi cabeza, y escribo muchísimo, estoy terminando novelas, y novelas cortas que van a ir pronto a Amazon y espero que las compren, ¿tá? Porque si ya que no me dan un mango en esto, que a mí me lleva todo un tiempo y me quita tiempo de mi escritura, al menos colaboren comprando mis obras. Y ahí van a aprender alguna cosa. Primero, porque yo apuesto a la originalidad y porque mis influencias, no mis influencias, la gente que yo leí, que me ha instruido indirectamente, mis maestros, son gente como Arthur Machen, como Lovecraft, como Blackwood, como Frank Herbert en su momento, como J.G. Ballard. O sea, no tengo de maestro a
al que escribió Condorito, ¿me entienden? O sea, ni siquiera Borges, que a mí Borges yo le reconozco la calidad estilística, pero me pudre como un hongo. Lo mismo que me pudre García Márquez, y muchos dirán, no, me chupan un huevo, ¿sí? Sí, me chupan un huevo los que piensen lo contrario. A mí García Márquez me pudre como un hongo, pero le reconozco la calidad artística y literaria. Y ahí está una parte importante de lo que debe ser un escritor. Un escritor tiene gustos personales, pero esos gustos no pueden ser aplicados a criticar algo que no los entretiene. Por ejemplo, Vargas Llosa para mí es una pija. El tipo es un mamarracho, es un mediocre, es un culo roto, es nefasto, es una de las peores cosas que le ha pasado a la literatura. Lo mismo pasa con Pérez Reverte, pero ya no a ese nivel de Vargas Llosa, que si lo veo de adelante le desarmo la cara a piñazo. Y después tenemos un Paulo Coelho, que prácticamente lo único que produce en la literatura son memes, porque las obras de él son una mierda, es el Arjona de la literatura. Pero yo reconozco que esos tipos son malos, son mediocres, pero un García Márquez no. Un García Márquez es un literato, un gran maestro de la literatura. Y un Borges es un gran maestro, facho y todo, y con todos sus defectos y sus tics. Borges es un gran escritor, es un tipo perfeccionista. Que a mí no me guste es un tema aparte. Tampoco me gustan un montón de autores que son fantabulosos. Por ejemplo, de literatura convencional, digo, fuera del gueto, de la ciencia ficción, que es lo que más me divierte. Me divierte. Ya la ciencia ficción me pudre como un hongo. Todas estas gordas que ganaron los Hugo de Agenda de Washington me tienen los huevos llenos, pero hasta acá me los tienen. Y no quiero saber más nada con la ciencia ficción, sacando un Faber, un Jeff Vandermeer, un China Miéville, pero eso ya están haciendo otra cosa, es New Wave lo que hacen ellos. Ya rayan entre ese estilo Lovecraftiano y la ciencia ficción, porque Lovecraft escribía horror, pero el horror cósmico tenía un fundamento materialista y un fundamento de ciencia ficción, o sea, científico. Él es muy difícil que la etapa post mitos de Chulú, de la llamada Chulú de Lovecraft, tenga elementos sobrenaturales. A él a todo le da una explicación científica. Los dioses eran alienígenas, no eran dioses como los de la Biblia. Lo mismo pasaba con otros autores, pero lo sobrenatural tiene un atractivo y a mí me encanta. Y un Machen, que también Machen, lo sobrenatural de Machen es complejo, porque a pesar de que él estuvo en la Golden Dawn, o un tipo que creía en lo sobrenatural, también tenía ciertos fundamentos racionales en sus obras, donde en el pueblo blanco o el gran dios Pan, él lo que manifiesta no son entidades sobrenaturales, manifiesta pueblos que conviven en los cereales y de Gales y de las Islas Británicas. Él, por ejemplo, trata de darles una visión más antropológica, más de pueblos que se ocultan, más de pueblos que tienen determinados poderes de magia, o determinado tipo de características fisiológicas o anatómicas, pero que no son dioses. Machen lo mismo que Clark Caston Smith y que otros autores, bueno, que Lovecraft obviamente, apuntan más a lo racional
detrás de los mitos. Pero como les digo, es importante que cuando ustedes quieren incursionar en los géneros de horror, ciencia ficción y fantasía, lo hagan con un bagaje cultural que se salga un poco del género. O sea, no voy a ser policial y me voy a leer a Asimov. No, a Asimov no le va a aportar nada a nivel de policial, un sorete le va a aportar. O por ejemplo, Bester, cuando escribió El hombre demolido, es un thriller. Está lo mismo que sueñan los androides con ovejas eléctricas. Es un thriller, disfrútenlo, pero no lo tomen como un elemento de thriller que les pueda aportar a ustedes para escribir un thriller. Ustedes tienen que tomar escritores de thriller que están empapados en casos policiales, en procedimientos, y de ahí en más van y trabajan su obra fantástica como lo hiciera China Miéville en La ciudad de la ciudad. Por ejemplo, China Miéville en La ciudad de la ciudad hace un thriller con elementos de ciencia ficción o un poco surrealistas, y el final, y él lo explica al final del libro, y no voy a hacer spoiler, él da a entender que lo que hizo fue un thriller y que la explicación final no tiene por qué ser fantástica o de ciencia ficción. Ahí hice un poquito spoiler, no mucho, pero el que lo lea se va a dar cuenta cuando termine, porque al final China Miéville, sobre el final del libro, con muy buen tacto, muy buen tino, explica la elección que hizo del final, que es algo que me pasó a mí también en cierto aspecto con una novela que terminó hace poco, una novela corta tirando a larga, que se llama Los aeroplanos prehistóricos, y con una que está en proceso de escritura, que se llama Las hadas de Mabinogión. Las dos son novelas de fantasía oscura, de hadas y elfos y duendes, pero en lo contemporáneo, aunque los aeroplanos prehistóricos se desarrollan en la década de los 50 y las hadas de Mabinogión se desarrollan en una época actual, pero en una ciudad que está prácticamente oculta al mundo. O sea, es bastante compleja, y por eso ya la terminé, pero la estoy revisando. Y en ese aspecto, toda la trama que apunta a la desaparición de un niño, que hace que una de las protagonistas se suicide porque es su hijo el que desaparece, y porque hay toda una serie de mitologías que dicen, que aseguran que los niños varones que desaparecen ahí no vuelven a aparecer o son absorbidos por estas famosas hadas, no tiene una explicación tan férica o sobrenatural. Pero bueno, para eso lo van a tener que leer. Espero que posiblemente estén en Amazon, porque voy a empezar a publicar ahí para tener una independencia de las editoriales, a las cuales no tenemos una gran química conmigo, nunca la tuvimos. Y en fin, espero que este video les haya servido. Se me pasó un poquito de tamaño, y bueno, ya saben, quieren hacer humor, Woody, quieren hacer policial, Elroy y otros más. ¿Quieren hacer filosofía? Lean filósofos. ¿Quieren hacer fantasía? Vayan más atrás. Por ejemplo, ¿quieren hacer fantasía? No vayan al Banana de Brandon Sanderson. Me rompe los huevos ese tipo. Perdonen, pero me la casca de una manera que no lo puedo ni ver. No sé, capaz que es un gordo macanudo, pero no me gusta todo ese mainstream que hay, que crearon los yankees. Como no me gustan esos premios cuando ven a todas esas gordas con esos vestidos gigantes no sé, que son como estereotipos de que la mujer
que escribe ciencia ficción tiene que ser una gorda horrible, que no puede tener nada de sensualidad, que tienen que ser hasta lesbianas o masculinas, o no es así. O sea, el escritor tiene que ser un escritor, tiene que ser un ser humano, no tiene que ser una bolsa de caca o un gordo disfrazado de Batman. O sea, no es así, no es así. Recuerdo los escritores de la década de los 50, eran tipos elegantes. Ahora los escritores son como una especie de caterva de fenómeno de circo, y hay que evitar eso. Nos estamos hundiendo como gremio. No sé si nos lo están haciendo de gusto porque la literatura hace que la gente piense, y la gente que piensa no le sirve a estos gobiernos de mierda fascistas, a esta dictadura mundial de Occidente que nos estamos comiendo en este momento con noticias falsas, inmorales, y que los escritores somos peligrosos y una mierda y nos tienen que ridiculizar y darle premio a lo peor para que la gente lea lo peor y involucione intelectualmente, como pasaba en la marcha de los imbéciles de Kornblut. O no sé, yo creo que sí, que lo de la marcha de los imbéciles está en boga, y nosotros, los que escribimos, somos los únicos que podemos cambiar esto. Si consideran que soy un soberbio, me chupa un huevo. Un huevo. Y si consideran que esto les sirvió, les pido que compartan, que le pidan a amigos con la cabeza abierta que miren mis videos, porque hay gente ahí afuera que tiene 2 millones de seguidores y lo único que hacen es peinarse los pelos para arriba, chillar, gritar, saltar, correr por todos lados. Digo, ¿eso es lo que quieren que les aporte? ¿O quieren que les aportemos cultura? Si quieren que les aportemos cultura, y este tipo de videos y este tipo de escritor necesitan un poquito más de difusión. Posiblemente hay gente que le caiga mal, y posiblemente hay gente que se sienta identificada conmigo. Estoy medio cansado, tuve 2 días de correcciones, tanto de la revista de los 130 relatos que nos mandaron, 140, ya ni sé, a nuestra revista Mordedor, sino con una novela de 38.000 palabras que tuve que terminar de corregir en 2 días. Entonces, si de repente me ven un poco agotado o que me equivoco en alguna palabra, es agotamiento mental. Pero este video lo quería hacer, y bueno, ya se está terminando, y ya les digo, espero que me apoyen, espero que me divulguen, que dentro de todo a alguien le va a servir lo que yo le estoy aportando, que es mi experiencia como escritor y mi talento. Soy un tipo muy talentoso. He ganado premios y mis relatos están por ahí. Si quieren, vayan a ver Gévaudan en iVoox. Gévaudan, como la ciudad donde el hombre lobo mató un montón de mujeres y niños. Y bueno, el relato se trata de eso dentro de una contemporaneidad. Y ya les digo, 8.000 vistas, más de 150 me gustas y comentarios, o 300 me gustas, no sé. Pero eso me identifica también. O me identificaría Las Morales del Silencio, mi relato que publiqué en Clark Aston Smith, la antología de 2 cabezas. Y lo mismo pasa con los relatos que publico en mi revista Mordedor. Bueno, un abrazo a todos, y por favor, divulguen esto, consigan más seguidores para este lugar, para este canal, y de esa manera quizás me estimule a hacer más videos sobre esto, sobre qué leer y sobre cómo encarar determinados temas dentro de la ciencia ficción, la fantasía y el horror. До свидания.